El tema de hoy es ¿cómo estoy sirviendo? Y una de las tareas que siempre queremos hacer en la iglesia es servir de manera continua. Y Corintios capítulo 12 del 25 al 31 nos revela a nosotros cuál era el concepto que el apóstol Pablo presenta de iglesia, pero también en qué propósito estaba Cristo en medio de la iglesia y para qué vino en los tiempos que estuvo en físico en la tierra. Y dice los versículos que estábamos leyendo, dice que si hay un miembro que padece, los demás se duelen. Si hay un miembro que padece, los demás se duelen. Cuando estoy sirviendo, debo de servir pensando no en mostrar, sino en hacer reino. Y el apóstol Pablo describe aquí de una manera sencilla, diciendo que ese miembro, cuando es atendido, se le honra, se le coloca en un estado especial. Y los diferentes ministerios que el Señor ha plasmado dentro de la iglesia, debemos de preguntarnos nosotros con qué intención los puso. Solamente como un acto decorativo, solamente como un cuerpo insensible, porque cuando uno pierde la sensibilidad en una parte del cuerpo, el médico lo toca y le dice, ¿le duele? ¿Y qué dice uno? No siento. ¿Porque ha perdido qué? Sensibilidad. Pero cuando la palabra de Dios nos toca a nosotros y vemos que no tiene ningún efecto sobre nosotros, quiere decir también que hemos perdido ¿qué? La sensibilidad. Y si hemos perdido la sensibilidad, quiere decir que ya no estamos propensos a una transformación porque creemos que ya esa parte de nuestra vida está completamente muerta. Y que la única manera que un médico recupera una parte del cuerpo que no se siente es a través de terapia, es a través de unos esfuerzos supremamente mayores a la capacidad que podría dar ese cuerpo para poderlo revitalizar, para poderlo transformar, para poderle dar nuevamente vida, y tendría que trabajar muy fuerte en él para poder que ese cuerpo pudiera tener otra vez la capacidad de cumplir la movilidad o la articularidad que necesita ese cuerpo para funcionar. Entonces, si nosotros no atendemos el llamado del Señor a lo que Él nos ha llamado, a que seamos primero que todo iglesia, no entes individuales, no entes apartados del proyecto. Entonces alguien puede decir, no, pero es que yo evangelizo, no, pero es que yo predico, no, pero es que yo enseño, no, pero es que yo canto, no, pero es que yo oro y hay sanidad, no, pero es que yo oro y hay milagros. Pero lo está haciendo dentro del cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo. Porque cuando lo hacemos debe ser para el Señor y lo debemos de hacer en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creen que esto es así, mis hermanos? No se puede hacer por fuera. No se puede hacer por fuera. Pero el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso significa que ninguno de nosotros debe de ser individual. Entonces no es que una parte del cuerpo nos crece más que la otra. Entonces, uy, es que tengo una pierna más larga que la otra, o tengo una mano más grande que la otra, porque eso sería una deformidad, sería algo que no está en su forma correcta, deforme. Sería deforme. Y cuando vemos a alguien deforme, ¿qué? ¿Nos gusta? No, no nos gusta. Entonces la pregunta es, cuando Cristo mira a la iglesia, ¿la mira en su forma como es o la está viendo deforme? Porque deforme es cuando yo crezco y los demás no crecen.
Cuando yo hago y los demás no hacen. Ahí hay algo que está totalmente con una deformidad. Deforme. Pero el versículo 27 dice, sois el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debe ser siempre perfecto. Uy, se ahogó ese amén. El cuerpo de Cristo debe ser siempre perfecto. ¿Sí? Debe ser perfecto. Ah, pero es que está constituido por personas imperfectas. Sí, pero es que nosotros somos los que perfeccionamos la iglesia. El que perfecciona la iglesia es Cristo. Usted y yo solamente somos servidores del reino de Dios. Y eso nos tiene que comprometer a leer la iglesia como un todo. Entonces comienza a decir, y a uno puso Dios en la iglesia. No dijo puso Dios en otra parte, sino en la iglesia. No lo puso en el circo, no lo puso en el teatro, no lo puso en la cancha de fútbol, no lo puso en otro lugar, sino que lo puso ¿dónde? En la iglesia. Y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces viene una pregunta. Algunos de ustedes recuerdan que hace más o menos 4 años hice una predicación para la época de mayordomía, diciendo que el Señor escogió 3 hombres. A uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. No sé que algunos de pronto lo escucharon, pero si no lo han escuchado, hoy lo vamos a escuchar. Al que le dio 10 talentos, cuando vino y le pidió cuentas, ¿cuánto le entregó? 10. El que recibió 5, cuando vino y le pidió cuentas, ¿cuánto le entregó? 5. Pero el que recibió 1, ¿cuánto se entregó? 1. Entonces, cuando medimos a alguien, es muy fácil medirlo hacia allá. Entonces lo medimos y decimos, mira los resultados aquí de esta señora, de este señor. Pero cuando vamos a medir nosotros hoy, tenemos que mirar porque el Señor nos entregó a nosotros los dones y nos entregó los talentos. Y Él los multiplicó 10 a 10, 5 a 5. Y el que tenía 1 no fue capaz de multiplicarlo, sino que lo escondió. Porque dijo, eres un jefe que recoge donde no siembras. Y tuve miedo, dice el texto así. Entonces nosotros, entre esos 3 personajes, ¿cuáles seremos? ¿El de 1? ¿El de 5? ¿O el de 10? En cualquiera de estos escenarios, hay un alto porcentaje que pertenecemos al que recibió 1 y no hemos hecho más nada con ese 1. Nos sentimos satisfechos porque fuimos escogidos, pero no hemos hecho más allá. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ministerios y dones nos ha entregado el Señor y cómo hemos trabajado con ellos? ¿Cómo hemos bendecido con ellos? ¿Cómo hemos ayudado con ellos? Entonces, nuestro término es, pues puede que yo no haya ganado a nadie, pero yo sigo aquí firme. Puede que yo no haya servido, pero aquí estoy. No se trata de estar solamente. Se trata de que el Señor nos use con los dones y con los talentos que nos ha dado. Porque el Señor tiene la expectativa con nosotros y nos escogió. ¿Ustedes creen que habían más siervos el día que les asignaron a esas 3 personas los dones? ¿Habían más siervos o no? Habían muchos más, pero fueron seleccionados de manera especial. Gracias, hermana. Fue seleccionado de manera especial. Ahora, mira el millar de gente que hay afuera, porque hay miles de personas por fuera. Y usted y yo somos especiales. Porque Dios nos miró con ojos de misericordia y nos escogió para servir en su reino. Entonces, cuando va terminando el año, comenzamos a hacer cálculos de resultados.
y comenzamos a mirar si hemos logrado o no hemos logrado, si hemos provisto o no hemos provisto. Y comenzamos a mirar nuestra vida y comenzamos a mirar si hay o no hay resultados. Humanamente no vemos resultados aquí, pero Dios sí está trabajando a través de nosotros. ¿Cuánto creen que Dios trabaja a través de nosotros? Quizás en este momento no hay resultados, porque los resultados no son como el resultado que usted y yo estamos esperando. Son los resultados en la forma y en el tiempo. ¿De quién? De Dios. Lo que pasa es que es como el sembrador. El sembrador se demora para recoger su cosecha, pero lo importante es que el sembrador está allí regando, sembrando, regando y sembrando. El día que el sembrador deje de sembrar, ese día nunca habrá oportunidad de una cosecha. Pero el Señor nos colocó a nosotros como mensajeros de su verdad, a cada uno de nosotros como mensajero de su verdad. Y Él tiene un tiempo para recoger su cosecha y nosotros trabajaremos para ver esa cosecha y miraremos esa cosecha desde la perspectiva de Dios. Quizás no estaré aquí para ver la cosecha. Quizás tú no estarás aquí para ver de pronto la cosecha. Así como los que sembraron hace 60 años no están viendo lo que hay hoy, pero ellos lo hicieron con fe, sabiendo que en el tiempo Dios daría la bendición. Y así somos nosotros, sirviendo en un reino no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Dice el himno, trabajar y orar en la viña del Señor. Pero dice luego en el himno, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ese debe ser nuestro ejercicio, mis hermanos. Anhelo trabajar por el Señor. Estamos terminando un año que quizás no hemos trabajado a plenitud todos. Pero dice el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Lo que quiere decir que el cuerpo de Cristo es muy versátil. Es muy versátil. Y en esa versatilidad no nos hizo a todos iguales. Nos hizo completamente diferentes. Para que el reino no se establezca desde la mano del hombre, sino desde la mano de Dios. Por eso lo que tú luchas humanamente, sin que esté guiado por Dios, eso se demora muchísimo tiempo. Y ahí tenemos los años de desierto para el pueblo de Israel. 40 años el pueblo haciendo lo que quería y voltearon hasta que se cansaron y muchos murieron en el intento. Pero después de que ya se dejaron guiar por Dios, les abrió el mar rojo a través de un hombre como Josué y entraron a la tierra prometida. Y les dio un regalo muy grande de milagro. Lo que no habían podido hacer sus padres, lo hicieron sus hijos y vieron caer las murallas de Jericó para bendición del pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos va a dejar ver caer las murallas que nos impiden ganar muchas almas para Cristo? Muchas murallas hay alrededor. Pero nosotros tenemos que seguir, como dice, trabajar y orar en la viña del Señor. Mira cómo termina el texto. Procurad pues los dones mejores, mas yo te muestro un camino aún más excelente. Y mira la perla que nos manda en el camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que se trasladasen los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Quizás muchas cosas que hacemos en la iglesia o hacemos en el diario, realizar tareas, las hacemos por cumplir, mas no por vocación. Entonces, pasa mucho en las casas
Cuando ya se está cansado de hacer de comer en el día, le dice, ahí le dejé la comida servida, si quiere coma, o si no, pues la guarda en la nevera. Eso lo escucha uno en algunas casas. Otros dicen, ni siquiera tendiste la cama, ¿no? O sea, ¿no lo estamos haciendo con qué? Con amor. Ahí le recogí todo el desorden porque usted ni ordenado es. Ya, eso es que no lo hizo con amor, sino que lo hizo por cumplir. Y quizás muchas cosas que hacemos nosotros dentro de la iglesia es por cumplir. Debo llegar a las 9 porque tengo que estar temprano en la iglesia. Quizás no es para servir en el reino, sino para cumplir con unas tareas o unas funciones. Si yo no voy, nadie va. Si yo no lo hago, nadie lo hace. No, más bien no lo haga porque no lo estás haciendo ¿con qué? Con amor. Y esa comidita que nos íbamos a comer a las 5 de la tarde o 6 nos puede caer mal, porque si no se hizo con amor, hasta un cólico nos puede dar. Entonces, quiero referirme que todos estos dones que el Señor menciona no son para lucirlos ni mostrarlos, son para el servicio del reino de Dios. Y cuando usted y yo comenzamos a servir, no nos importa los caminos que tengamos que pasar, las dificultades que tengamos que romper y las crisis que tengamos que vivir por el reino de Dios. Y no nos quejaremos por eso. Le daremos gracias a Dios porque en ese sufrimiento, en esa tarea complicada, en esa situación de salud que vivimos, en esa situación económica que pasamos, Dios nunca nos abandonó, porque Él estaba siempre cuidando de los que llama. Dios nunca nos desampara. Dios se preocupa tanto por nosotros. En el caso mío, yo lo siento así. Desde que me levanto 4:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, yo siento que Dios me cuida en mi entrada y mi salida. Pero es tan curioso que también me quedo dormido y se queda cuidando aún mi sueño. Porque Dios cuida las 24 horas de usted y cuida de mí. ¿Cuántos han sentido eso de parte del Señor? 3. Bueno. ¿Cuántos han sentido eso de parte del Señor? Qué bueno, mis hermanos. Porque Dios cuidará el 100% de nosotros. ¿Saben? Si somos siervos fieles, no importa lo que venga, Dios permanece con nosotros fiel. Y hay algo muy importante, y lo repito en el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Nos dolemos por lo que cada hermano, cada hermana vive, por lo que cada persona sufre y percibe. Ojalá podamos ser sensibles y no como dije al principio. Cuando el médico dice, esta parte del cuerpo ya no la sientes, si no la rehabilitamos, va a morir esa parte. Entonces va a levantar la mano, ya no puede levantarla, va a mover el pie, no puede levantarlo, porque esa parte ya está muerta, ¿sí? Está muerta. Tengo una señora que hace poco perdió un ojito, y ella dice, yo veo bien por el que tengo bueno, pero extraño el otro ojo. Hace poco lo perdió, una señora casi de 70 años. Entonces uno dice, ojalá no extrañemos lo que se nos va quitando por falta de usarlo o por falta de rehabilitarlo. Revitalicemos nuestra vida espiritual y miremos a quién servimos. Porque usted recibe un puñadito de hermanas, hermanos o un grupito de personas, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque las personas, todas somos pasajeras, un día siguen, pero el Señor sigue para siempre. Hoy sirves aquí, mañana sirves en otro lugar y después sirves en otro lugar. Y donde quiera que te lleve el Señor, si te escogió para servir, allá serás de bendición. Que Dios nos siga guiando nuestras vidas y usándonos conforme a su gracia.